3. Buenos días, soy Gerardo Bahía Vizcarra, soy médico de profesión y voy a compartir con ustedes un evangelio que es el primero que abre el Nuevo Testamento, el Evangelio de Mateo. No sin antes tener una visión completa acerca de lo que significa este Evangelio de Mateo, por qué está al principio de los 4 evangelios, por qué inaugura el Nuevo Testamento y por qué tiene tanta importancia el que Mateo esté al inicio de los 4 evangelios. No olvidemos que durante 400 años antes del nacimiento de Jesucristo, las escrituras no se modificaron en nada. No hubo ninguna modificación, sino hasta el advenimiento del Mesías. En realidad, el libro de Mateo es una unión, es un puente entre lo antiguo y lo nuevo. ¿Por qué? Porque el pueblo hebreo estaba centrado y conmocionado con la idea de ver cumplidas las escrituras, todas las profecías, todo lo que aquello se dijo acerca del advenimiento de un libertador, de un Mesías que rompa el yugo del pueblo judío. Y bueno, hubo un momento en que, a la luz de un anuncio de una concepción, pues el ángel de Dios anunció a María de que que iba a tener un hijo de Dios, un hijo de Dios. Pero esto no es tan importante dentro de la temática que hoy quiero tocar, sino el hecho de que por qué Mateo, en el capítulo 1, con toda una genealogía, un linaje, un árbol genealógico tan frondoso, que quienes no están imbuidos del tema, del por qué, pues no le toman importancia y da lo mismo leer un nombre más o un nombre menos. Sin embargo, quiero recalcar que Mateo quiere darle realce a las raíces de Jesucristo, a las raíces, al linaje judío primero y al linaje de rey. Es así que Mateo empieza con toda la genealogía, desde el principio hasta que llega a un momento a darle importancia y hacer énfasis en que Jesucristo tendría en su genealogía a Abraham, que es el padre del pueblo judío. Y es el primero que recibió Abraham en la noticia o el aviso de Dios de que iba a haber un Mesías, de que iba a haber un libertador. Entonces, eso confirma, por un lado, que Mateo quiere presentar ante su pueblo judío la verdad de un judío que es hijo del linaje de judíos y que no es un advenedizo de otro pueblo. Por otro lado, durante la genealogía se encuentra que pues estamos llegando a David, y David es el rey por antonomasia, el rey judío, que nos ha dado tanto que hablar y tantos salmos y tanto aporte a las escrituras y a nuestra formación cristiana. Entonces, llegando a David en la genealogía, pues entendemos de que Jesús, el Mesías, es hijo
o descendiente de un rey, por lo tanto es el rey, ¿sí? Durante muchos años, el Evangelio de Mateo fue compilado, digamos así, fue armado. ¿Cómo se dieron cuenta de que era Mateo el que quería dirigirse a un pueblo que amaba al hebreo, al pueblo hebreo? Quería dirigirse y presentar el Mesías como uno de ellos, no como un advenedizo pseudo profeta, sino demostrar con énfasis, con unión de las profecías del Antiguo Testamento y haciendo carne en el ministerio de Jesús. Entonces, es Mateo quien en su evangelio utiliza 115 vocablos que no se registran más en el Nuevo Testamento. Eso le da una marca, un plus al estilo literario, digamos así, de Mateo. El gran amor por su pueblo y el hecho de que cita a menudo en su desarrollo del Evangelio, cita hechos bíblicos del Antiguo Testamento que son profecías que se han ido cumpliendo, que se han ido cumpliendo en ese tiempo de la llegada del Mesías. Por otro lado, él quiere declarar a todo el pueblo judío de que tienen un Mesías judío, hebreo, de linaje, y un rey, descendiente de reyes. Entonces, en ese entendido, Israel en ese tiempo, que era un pueblo judío nómada, un tanto nómada, descubre mediante el Evangelio de Mateo, posteriormente, en el año 70 después de Cristo, que fue hallado pues, en rollos, en papiros, y fue compilado por un historiador que se llama Ireneo, que en el año 70, antes de la destrucción del templo de David, empieza y enuncia las verdades de Mateo. Entonces, Mateo presenta a los judíos a un judío que llega a ser el Mesías. Y la pregunta es así, sencillamente. El hijo de José, carpintero, Jesús, llamado Jesús, que también tiene el oficio de carpintería, podría llegar a ser el Mesías, el Rey de Reyes, el anunciado por el Antiguo Testamento según las profecías, teniéndolo en su casa, haciendo mesas, sillas. ¿Cómo creer, cómo pensar que ese ser tan escondido, tan replegado en el seno de su familia, llegase a ser el rey, llegase a ser el Mesías, un judío que llega a ser el Mesías? Entonces, Mateo, mediante todas las escrituras antiguas, va demostrando que Jesús es hebreo y es el Mesías, es el rey. Y en el desarrollo de su evangelio, que en realidad es netamente escrito en hebreo para los hebreos, para que el pueblo original, la raíz de todo este mundo, que posteriormente llegue a ser cristiano, que sus raíces sean fundamentadas, sean realmente profundas y tengan un asidero científico, digamos así, para su época, un asidero verdadero, profético, y fuera de lo profético, no solamente eso, sino que fue realmente con la realidad en la vida de Jesucristo el Señor.
Aparte de que Mateo presenta a Jesús como el cumplimiento de las profecías, declara plenamente, abiertamente, el reino de los cielos presente en la tierra en la persona de Jesús. Sin embargo, hay que hacer una disquisición importante entre las palabras, entre las frases que tiene Mateo para hablar del reino de Dios que está presente en Jesucristo y el reino de los cielos que tiene un estamento superior. El reino de los cielos pertenece a un extramundo, ¿sí? A un extramundo. El reino, tal como Jesús dijo, este mi reino, no es de este mundo. Entonces, Mateo explícitamente habla distintamente, distinguidamente, de un reino de los cielos y del reino de Dios. El reino de Dios para la tierra, plasmado en la vida de Jesucristo. Y el reino de los cielos como un estamento superior, a quien Jesús se dirige en oración, a quien Jesús le llama Padre, demostrando así que es el Hijo de Dios. Mateo, por otro lado, demuestra plenamente el título mesiánico de Jesucristo en pleno advenimiento de ataques y intentos de sometimiento al pueblo judío por parte de los países vecinos. El pueblo judío fue un pueblo redundando, que fue muy acosado, muy victimizado, muy atacado, muy esclavizado por países vecinos. Precisamente por ser pastores, por ser agricultores, por ser gente de paz. No sabemos por qué Dios eligió ese pueblo, no tenemos idea, pero sí pensamos, creemos y deducimos de que precisamente esa humildad del pueblo hebreo dio lugar a que Dios escogiese que su hijo naciera en ese seno, judío, pastor y agricultor, y tuviera un oficio de lo más humilde, un carpintero. Entonces, Mateo muestra también a Jesús profetizando su propia muerte. Si Jesús les habla a sus discípulos y les dice, en un momento, en un día, yo ya no estaré con ustedes. Y en ese momento Mateo demuestra que los discípulos no estaban tan imbuidos en el propósito de Jesucristo, ¿sí? No estaban totalmente llenos del conocimiento de que Jesús era un ser extraordinario, un ser hijo de Dios, un ser hombre Dios. Por eso Jesús habla del Hijo del Hombre, para darle un cariz netamente humano, pero que depende de un Dios, un ente superior. Que eso muestra, Mateo, la limitada comprensión de los discípulos acerca del reinado de Jesucristo. Entonces, en medio del linaje judío demostrado por las Escrituras, por el Antiguo Testamento, por el puente que hace Mateo con la genealogía, el linaje judío y el linaje de rey hace que Jesucristo tenga la fuerza dentro de los humanos, en medio de los humanos, de los hebreos en sí, para realmente seguirle durante sus prédicas. Y tuvo miles de seguidores. El Sermón de la Montaña es uno de los ejemplos que vamos a tocar en las siguientes grabaciones. Entonces, es importante entender que la fuerza de la palabra del Mesías
era tan grande que desencadenó su ministerio con prédicas, con enseñanzas. No olvidemos que hasta ese momento nuestro Dios, el Padre, era un Dios, el Dios de los ejércitos. El pueblo hebreo no conocía lo que era el amor, ni el perdón, ni la paz. No porque fueran guerreros, sino porque estaban acosados y atribulados por otros pueblos que los sometían. No había perdón. Primaba la ley del talión, ojo por ojo y diente por diente. Y no conocían el amor, ni el amor del Padre, ni el amor filial, ni el amor pues de pareja. No había un asidero como el que tenemos ahora, un amor verdadero, un amor pleno, como habla Corintios en su segunda carta, Pablo a Corintios. Entonces Jesús en su ministerio se desarrolla enseñando esos tres pilares de la vida del pueblo cristiano: el amor, la paz, el perdón. Y es así que entre sus enseñanzas va demostrando que él era el hombre del poder, era el Hijo de Dios todopoderoso, realizando milagros de toda índole, curaciones, sanaciones, resucitar muertos, echar fuera demonios y enseñar lo que era el reino de Dios a los hebreos. Porque ellos estaban viendo el reino, pero el reino de los cielos a los hebreos. Porque ellos estaban viendo en la persona de Jesucristo el reino de Dios, la majestad de Dios en ese hombre Dios que era Jesucristo. De tal forma que en los últimos capítulos Jesucristo manifiesta abiertamente su repudio por la religiosidad de las sectas que habían tomado más que la palabra de Dios, la palabra de los hombres, y las convirtieron en leyes. Y me refiero concretamente a los fariseos, y que tenían los escribas y demás cosas. Ellos eran religiosos, pero puros. No eran devotos de un Dios, eran devotos de un algo inexistente, que era una ley, como decimos, una inconstitucionalidad abstracta que no existe. La ley de Moisés, que la transformaron y la hicieron a la medida de sus necesidades, para gobernar, para tener poder, para tener toda la riqueza que los romanos les otorgaban, y pues estaban apegados enteramente a la palabra, a la ley que ellos obedecían, que era parte de la ley de Moisés y en gran parte la ley humana. Ellos utilizaban el Urim y el Tumim, que eran dos piedras que las tenían en la mano, que significaba el poder y el dominio sobre el pueblo judío, ¿no? La potestad de dominar el pueblo judío. Entonces Jesús denuncia la hipocresía de estos fariseos como una secta y les dice: escribas y fariseos hipócritas. Jesús nunca fue un hombre de mucha diplomacia, de endulzar las palabras para decir las cosas como fueran, como son. Y les dijo de frente. También tuvo la valentía de decirles de frente, en un momento en que en la sinagoga se leyó las escrituras en las que decía que él era el Mesías. Y les dijo de frente: en este momento se está consumando esta profecía.
en mi persona. Desató una serie de hechos y de circunstancias. Imaginarán que toda la sinagoga de esas vacas sagradas que eran los fariseos, se imaginaran que el hijo de un carpintero, un caminante, un errante, que hablaba y hacía prodigios, fuera el Hijo de Dios, el Mesías, el libertador. Se rasgaron las vestiduras. Pero no obstante, Jesucristo fue incólume en todas sus determinaciones y en todas sus palabras. Y es así que Él sella el nuevo pacto, el pacto del Nuevo Testamento, el nuevo pacto, con lo que se consuma el propósito de su venida a esta tierra, por la sangre del Mesías, por el derramamiento de sangre, porque estaba escrito en el Antiguo Testamento lo siguiente: porque sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Y esa era otra profecía que se estaba dando cumplimiento. Finalmente, y para concluir la visión en globo de todo este evangelio, la tumba vacía es la demostración de la victoria del Dios hombre sobre la vida, sobre la muerte, sobre el maligno y sobre el mundo. Su victoria es absoluta. La tumba vacía es el símbolo más grandioso, más que la cruz. Más que la cruz. En un tratado de la cruz de Cristo, que fue motivo de una tesis en un seminario, se demostró que la tumba vacía tenía mucho más significado cristiano que la cruz. Si bien la cruz fue la herramienta en la que murió y derramó la sangre, pues la tumba vacía es el símbolo de la victoria de todo un acontecimiento en la vida de un hombre que fue el Hijo de Dios, Jesucristo el Señor. Y finalmente, al Rey, ya en presencia del Padre, le es dada toda la autoridad sobre el cielo y sobre la tierra. Y concluimos este nuestro capítulo, ese es nuestro tema de hoy, abriendo una nueva luz de victoria en el desarrollo que vamos a tener en el Evangelio de Mateo. Mateo es uno de los libros, es el primer libro del Nuevo Testamento, porque inaugura un puente entre lo antiguo y lo nuevo, demuestra la certeza de las profecías cumplidas en la persona de Cristo. Y nos quedamos con esa afirmación de decir: Cristo es victorioso, resucitó y pagó, consumó su propósito, la encomienda del Padre para la remisión de nuestros pecados mediante su sangre, mediante el derramamiento de sangre. Y se cumple una vez más: sin derramamiento de sangre no hay remisión de pecados. Por eso en la cruz Jesús le dijo al Padre, ya en la cruz, a punto de expirar: tetelestai, la cuenta está saldada. Mi sangre está fuera de mi cuerpo. Porque si hiciéramos un análisis clínico de lo que significó la muerte de Jesucristo, pues ha sido un sufrimiento incomparable, o sea, inenarrable e irrepetible. Y con esto concluyo nuestra sesión de hoy, y siempre dando muchas gracias al Padre por predicar y hablar su palabra, difundir su evangelio, difundir la buena nueva, que es el evangelio, y dando gracias también a la fundación y al grupo que me
acogió para iniciar este curso. Muchas gracias. Hasta luego.